¿Cuántas variables estás intentando controlar en este momento? ¿Tu trabajo, tu economía, tus hijos, tu pareja? Y quizás una pregunta aún más incómoda, ¿cuánta energía estás volcando para sostener ese control? Bienvenidas a Onda Magnética Podcast. En este episodio vamos a continuar la idea del anterior, de esa herida de no sentirnos suficiente y volcarlas a una mirada desde qué pasa cuando controlamos y cómo deriva esto como una consecuencia de no sentirnos suficiente. Qué lindo tema, qué interesante, porque muchas veces el control es algo que creo que tenemos un poco naturalizado, o sea, como que no se habla demasiado, sí, soy controladora o lo que sea, pero nos cuesta permitirnos adentrarnos a ese funcionamiento que creamos del control. Y con Pau, cuando lo estuvimos pensando este tema, queríamos como empezar haciendo como una distinción que puede que a veces haya una mirada, por decirlo así, del control de una forma positiva, que para mí tiene más que ver como con el influir sobre algo, que por supuesto tenemos mucha influencia en muchas cosas. Hay muchas cosas en las que nos compete justamente, podríamos decir, entre comillas, tener el control sobre cosas de nuestra vida que tienen que ver con decisiones que podemos tomar, con elecciones que hacemos a cotidiano, desde lo más cotidiano de nuestros hábitos, en dónde quiero trabajar, qué quiero comer, a dónde quiero ir, en dónde quiero poner mi energía. Digamos que podríamos decir que todo lo que tiene que ver con eso son áreas de nuestra vida que sí tenemos como cierto control o influencia, donde está bien que sea así porque es nuestro empoderamiento, es la toma de nuestras vidas en nuestras manos, pero hoy las queremos invitar a mirar como quizás el lado B de ese control, de esa parte del control que termina empezando a ser tóxico para nosotras o que nos genera cosas que no están buenas. Y entonces la invitación de este episodio es a mirar esa otra cara. Y cuando estábamos con Pau armando también esto, mismo que también nos pusimos a investigar un poco sobre el tema, ¿no? Para no compartirles solamente desde nuestra experiencia, algo que empezamos a ver muy interesante es poder hacer una diferencia entre lo que es la búsqueda de la excelencia y la búsqueda de la perfección. Porque díganme si muchas veces este control que no está bueno no termina transformándose en un perfeccionismo que busca quizás como, que todo salga bien, que en esa búsqueda de perfección todo salga lo que nosotras creemos que es que salgan bien las cosas, ¿no? Que no hayan errores, que todo esté según bajo nuestra mirada, según lo que nosotras creemos de cómo deberían ser las cosas, cómo tienen que ser las cosas. Y nos parecía importante como diferenciarlo de esa excelencia que creemos que es positiva también en la vida. Ahora que decís esto, tengo un dato para compartirte, Caro. Ah, bien. ¿Sabías que el 47% de las mujeres, cuando falla, creen que falla como persona? Wow. Y eso deriva de que el 72% de las mujeres se consideran perfeccionistas. 72. Es un montón. Es un montón. Más de la media, más del 50% de Sí. las mujeres se consideran perfeccionistas. Es como un dato que digo, wow, ¿no? Sí, yo creo que estoy como en ese proceso de aprender a soltar el control para no caer en el perfeccionismo. Creo que es un aprendizaje de mi día a día. Sí, y es real que, no sé, muchas mujeres atravesamos por fases de perfeccionismo en algún área de nuestra vida, quizás no en todas. A mí también me ha pasado de verme siendo muy perfeccionista, quizás en mi parte más como académica, a la hora de estudiar, y en un momento me pasó también un poco con la alimentación, como de querer controlarlo y hacerlo todo por cómo yo me metí de afuera hacia adentro, ¿no? Como un librito de cómo tenía que ser y que tenías que comer acá y que te tenías que levantar y tenías que tomar esto en ayunas y toda esa parte, ¿no? Sí. Generó una búsqueda de perfección, por ejemplo, en esa área que de verdad me terminó intoxicando. Literal, o sea, yo creo, si tengo un episodio grabado de eso en mi podcast personal, porque tenía inflamación
y sin embargo estaba comiendo supuestamente lo que claro, debería... todo lo que tenía que hacer para no sé qué, y eso me generaba hinchazón, porque claro, lo comía con estrés. Claro. Entonces, esa es la parte que se diferencia de la excelencia que tiene que ver con esa parte nuestra de querer, bueno, ser mejores personas, querer profesionalizarnos en algo, ser buenas en lo que hacemos. Estamos de acuerdo que está excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se transforma en algo inalcanzable e inagotable de nuestra propia energía, que es querer que todo sea perfecto según lo que entendemos que tiene que ser y que nada se puede salir de ese como parámetro, ¿no? Sí, Entonces, ¿y qué pasa cuando pasa esto, ¿no? De no alcanzar esa perfección internamente, esa frustración, ese cansancio? ¿Cuántas veces, como decís, tiro la toalla y dejo todo porque esto no me sale, ¿no? Es que sí, es que yo creo que es lo que nos... ¿Qué es lo que está detrás del perfeccionismo, ¿no? Y nosotros pensando en este control como esa búsqueda de perfección, de querer que todo salga de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que estamos evitando? ¿Qué es lo que está por detrás? ¿Qué está por detrás? Bueno, yo tengo una anécdota que creo que está bueno como compartirla. Como practicante y como profesora de yoga, ¿no? Algo que pasa muy lindo, que el mat es como un reflejo muy grande de lo que es la vida. Y cuando comencé a estudiar, por ejemplo, el instructorado, obviamente que hay posturas de yoga que uno las quiere hacer, ¿viste? No sé, el paro de mano, o algunas posturas muy puntuales que parece que te flexibilizas todo y decís tipo, ay, yo soy así. Y cuando entras al mat empezás a ver que hay una resistencia porque claramente a veces no todos los cuerpos, primero que nada, tienen la posibilidad biológicamente de hacer ciertos movimientos y uno empieza como a querer lograr esa postura. Y va, intenta y no te sale, y no te sale, y no te sale. Y al principio, por querer tener como esa foto perfecta, ¿viste? De estar en ángulo recto, como sentirnos, sí, yo puedo con todo esto, porque idealizás, ¿no? Que a veces creo que es un aprendizaje gigante, pero el yoga en sí mismo no es la postura a la cual voy a llegar, sino todo lo que pasa hasta llegar a eso. En el durante. Y a veces es muy duro, porque también entras como en esa fase de aceptación de que tu cuerpo tiene ciertos límites, de que quizás hay algo que nunca vas a poder lograr tampoco. Que está bien. Y amigarte con eso es como un proceso que para mí internamente vas descubriéndote, ¿no? Y vas aceptando lo que es. Y eso, y como que en el yoga también hay varias miradas, porque eso es como más en Hatha Yoga, que son como posturas que seguís cierta técnica para lograr algo, ¿no? Pero también hay otra yoga que yo practico, que es Yin Yoga, que es esa yoga en el suelo, que es todo en el piso, y que en realidad te dice, no llegues a tu 100, llegá a tus 60. Wow, ya te hace ruido, ¿no? La y mente. Ahí es como que la mente no entiende nada. Me imagino. Y dice, ¿cómo yo no puedo? O sea, ¿cómo no voy a llegar al 100? Si yo puedo llegar al 100. Y ahí la invitación es, no. Porque en esa diferencia de cuando tu mente la notás queriendo llegar al 100, sabiendo que tenés que llegar a un 60, es donde realmente está ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque en Yin Yoga, por ejemplo, respirás hasta el 60, o sea, tu cuerpo llega hasta un 60. Ponele que puedes llegar al 100. El 100, sí. Pero si pasás ese 60, ya puede significar una lesión. Y como que para mí eso es algo muy... que lo llevo a la vida diaria, ¿no? De eso, de esa exigencia a veces, o del querer demostrar, o del querer valer para llegar a un tope. ¿Hasta qué punto en realidad uno muchas veces no se cuida a sí mismo por dar un paso que no es? Porque en esa diferencia vos notás dónde estás tus tensiones, dónde están tus resistencias, dónde estás pasando algo en lo incómodo. Me encanta. Y nos cuesta muchísimo quedarnos a la mitad. porque consideramos que la mitad está mal. Eso. Porque vivimos en un mundo donde parece ser que el 100 es lo que tendría que ser, donde lo que está socialmente aceptado, valorado, reconocido. Entonces, y mismo hablábamos nosotros antes de grabar el episodio también, cómo a veces en un mundo tan digital y en una era de la imagen, ¿no? En distintas plataformas, a veces como que absorbemos esa imagen del 100 porque vemos en realidad lo que la persona te muestra, que parece ser esa imagen de perfección, de ¿no? Todo lo lindo, lo que es. Entonces, claro, tenemos tan instalado a nivel de programación de que el 100 es lo que está bien, que al final termina siendo perjudicial. Y me encantó ese ejemplo, Pau, también como ese paralelismo, bueno, así como te podés lesionar en esto que traes vos del Yin Yoga, ¿cómo nos lesionamos en la vida
cuando nos volcamos a ese control tan perfeccionista, ¿no? Sí. ¿Qué lesiones aparecen? Sí, wow, es una gran pregunta porque creo eso, ¿no? Como que dejamos muchas veces que la mente vaya adelante y nos perdemos de todo ese proceso, de ese parar, de ese disfrute que puede llegar a ser la vida, de capaz encontrar creatividad donde hay un resultado que lograr y empezar como a separar, ¿no? Yo creo que ahí es cuando empezás realmente como en ese espacio a decir, hay otras cosas para ver y hay otras cosas que pasar, ¿no? Exacto. Como eso espontáneo también. Sí. A mí me viene como mucho esa imagen de cuando los niños están armando, no sé, un puzzle, un Lego, y queda mal la pieza y se frustran y se enojan y tipo, y el yo no puedo, y que te queda como esa rabia interna, ¿no? De no poder y poder acompañar, porque digo, yo lo veo como en Paula niña, pero muchas veces en Paula adulta, de un proyecto, de algo que no sale, o esa frustración interna, o esa rabia, o eso tipo, ¿para qué estoy haciendo eso si yo no lo voy a alcanzar? Claro. ¿No? ¿Y cuántas veces dejamos de disfrutar quizás, Exacto. o de probar o de intentar por Para creer... mí esa es una de las mayores lesiones. Sí. Que perdés el gozo, el disfrute, quizás hasta el descanso o el buen descanso. Sí, qué importante. ¿No? Y además que otra de las lesiones es que quizás muchas veces terminás no logrando lo que realmente querés porque como te agotaste o te lastimaste en el proceso, sea porque te reestresaste, porque te contracturaste, porque no dormís bien, eso que querías al final o termina no siendo porque no lo podés sostener, porque sostenerlo desde ese lugar es insalubre, o sea, no es saludable, digamos. Entonces, ahí están las lesiones reales en la vida, ¿no? Y bueno, como también me parece que descubrimos en todo esto otra cara. Súper interesante, que yo quedé totalmente sorprendida. Pau quedó impactada. Porque jamás lo pensé, o sea, nunca se me vino a la mente que esta palabra que todos escuchamos y que todos practicamos, a veces yo me incluyo, la procrastinación, ¿no? ¿Cómo pasa que uno cree que procrastinar son aquellas personas que son como más vagas, que no hacen nada, que dejan todo para último momento? Pero ¿qué está escondido también en la procrastinación? Exacto. Lo que descubrimos es que la procrastinación es una cara de la búsqueda esta del perfeccionismo y el control. Porque en realidad lo que le lleva a la persona a, yo siempre digo procrastinar como a masticar algo mucho, ¿no? Como esa parte de esa mente que rumea, ¿no? Que es como que lo mastica un tema, lo da vuelta, lo pone de acá, lo pone de allá, pero en realidad lo que está buscando esa persona seguramente es querer hacerlo de una manera perfecta, por eso lo piensa tanto, y como ya en el proceso de pensarlo, ya se cansa y no lo termina llevando a cabo. Sí. ¿No? Porque para la mente, yo a veces explico que para la mente no distingue mucho entre lo que, o sea, tiene su parte positiva y negativa esto, porque no distingue mucho lo que, si vos lo hiciste o no. Si vos pensás algo, mucho, al final tu mente se cree que ya lo hiciste. Sí. Eso pasa, hay estudios sobre eso. Pasa, ¿viste? Cuando las personas dicen, el lunes empiezo. Ay, sí, ¿cuántas veces ¿no? lo dije? Y te pensaste y te imaginaste, ¿no? O yendo al gimnasio, o comiendo diferente, y lo pensaste tanto que hay una parte de vos que se cree que lo hizo. La realidad es que no lo hiciste. Entonces, por eso, el que procrastina a veces, en realidad lo que esconde es una faceta muy perfeccionista, que quiere, que va mucho al detalle, al excesivo detalle quizás, y no termina haciéndolo porque se cansó. Claro, y ahora que vos decís eso, o sea, pienso, ¿no? Como el estereotipo de una persona perfeccionista, que a veces da como, bueno, responsable, prudente, ¿no? Sí. Y en realidad todo ese miedo, lo que está evitando, Exacto. Es el error. Sí. Y acá para mí hay algo como súper como importante de decirlo, que tanto la neurociencia, que es algo estudiado, que nuestra biología, o sea, nuestro cerebro aprende desde el error. Entonces es como la base de aceptar que a veces fallamos y desde ahí como que podemos construir, sí, un nuevo paso y una mirada diferente, ¿no? Y cómo a veces nos resistimos por ese miedo a equivocarnos, que es lo que hablábamos un poco en el episodio anterior, que viene de la mano con pisar esa satisfacción que uno busca afuera. Sí, porque ¿por qué nos cuesta tanto equivocarnos? Yo creo que es porque esto que venimos charlando de que hay también una imagen construida, social y bueno, y una programación
de lo que se supone que es valioso, que eso tiene que ver mucho con el episodio anterior, así que si no lo vieron, vayan a mirarlo, porque bueno, esa idea de no sentirte suficiente que te lleva a buscar valoración afuera y a estar pendiente de esa mirada externa, parece que el error fuera como una sentencia y eso que dijiste vos hoy al comienzo, como si eso vos te identificás tanto con el error que parece que el error sos vos y no es parte de, ¿no? Sí. Como del camino. Y eso yo creo que subrayar, ¿no? Ojo sí. De esa sensación de sentirnos el error. Exacto, porque eso. Ahí es como que eso creo que está bueno como ejercicio también, identificar en esos momentos que las cosas no salen como nosotros queremos, porque creo que la vida se trata un poco de eso, siempre lo hablamos y lo traemos, es ¿qué estoy sintiendo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy sintiendo yo esto? Y realmente poder separar, bueno, este es el error, yo soy la persona, porque a veces cargar también como con ese pensamiento o esa creencia nos va a paralizar. Exacto, cuando vos te identificás, significa que te apegás a eso y no lográs soltarlo para poder estar más suelto, justamente, valga la redundancia, sí. ¿No? Yo creo que por ahí también está la pista como para darles como una ayuda, si lográs identificar de que procrastinás, que sos perfeccionista, que te buscás el control, ¿no? Como en este control que se diferencia de lo que hablamos al comienzo, de esa búsqueda de excelencia, de querer ser mejor, sino que es ese control agobiante que te asfixia, que no te deja descansar. Y es una invitación un poco a suavizar tu vida, a mirarte humana como esto, ¿no? Incluir el error como parte, no solo humano, sino como en realidad la posibilidad de aprender realmente. Exacto, de mejorar, de ser mejor. Entonces, cuando vos realmente lo empezás a ver así, abrazás esa parte. Sí, y es un poco también lo que repetíamos en el episodio anterior, esa mirada más compasiva, ¿no? De abrazarte a vos misma y bueno, y caminar la vida desde ese lugar aprendiendo de los procesos y de los ciclos humanos. Total. Y también invitarlas un poco a la confianza, ¿no? Porque a veces ese control nace de una desconfianza, como de que las cosas no van a ser como yo quiero que sean, y a veces las cosas no son como nuestra mente Exacto. quiere que sean, y gracias a Dios no son así, porque nuestra mente también está muy sesgada, a veces incluso hay cosas mucho mejores del otro lado, pero sí. Como nosotros no lo vemos, no sabemos que esa realidad existe. Entonces creo que también trabajar la confianza, primero en una misma, como para decir, ok, más allá de lo que suceda, yo soy capaz de atravesar una situación, o sea, más allá de que, no sé, tenga que presentar algo en mi trabajo re difícil y me puedo equivocar, yo soy capaz de atravesarlo más allá de todo, o lo que sea, cualquier situación de la vida difícil, ¿no? Porque sí. Hay un montón de cosas. Anótense esa pregunta. Claro, entonces esa confianza en nosotras mismas, para mí también la confianza en la vida, esto que pasa que es algo un poco más espiritual a mi forma de ver, pero bueno, como de la fe, de que hay una fuerza y algo que nos sostiene a todos, que tiene un sentido, que cada uno tiene que encontrar cuál es, pero también depositar la confianza en eso y en nuestras capacidades, en que somos capaces. Sí, es re en lindo, el diseño, como, ¿no? Esa mirada amable. Confiar para mí es una palabra muy fuerte, pero cada vez más es como que la agarro, ¿no? Sí. La agarro, la traigo y la pego acá. Me entrego, o sea, como, porque te ayuda a caminar como, ahí va, como más suelta. Yo desde que empecé a confiar en mí misma, en la vida, en algo que no puedo explicar, pero que sé que está, que es esa fe espiritual, esa fuerza espiritual que tengo, la verdad es que acepto más las cosas. También otra parte es la aceptación, sí. ¿No? Acepto más la vida, la tomo por lo que es. Obviamente yo como protagonista en lo que sí está en mis manos, pero en lo que no lo suelto, lo libero. Sí, porque también construís, creo yo, un camino también mucho más consciente, más vivo, y la vida pasa y es un instante, entonces como animarse también a tomarlo, ¿no? A tomar esa responsabilidad, pies en la tierra, como siempre decimos, y bueno, y continuar hacia esas cosas que realmente disfrutamos y queremos hacer, porque si no, nunca terminamos de concluir lo que realmente queremos y bueno, y poder disfrutarlos. Totalmente. Así que para terminar un poco, les queremos dejar una pregunta para que queden reflexionando sobre este tema. Y antes de ir con la pregunta, les recuerdo que estamos en Spotify, en YouTube, síganos por ahí, vean los episodios. Vayan al episodio anterior porque está muy bueno, que es la continuación de este. Y la pregunta que les queremos dejar hoy es, ¿qué estás postergando
por no sentirte lista. Bueno, gracias Pau. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todas. Chao.